¿Recuerdas a Odalis García? La sonrisa, la energía, las minifaldas en lente loco que la convirtieron en un ícono televisivo en los años 90? No era solo otra cara bonita en pantalla, era el momento. Y luego desapareció, sin despedida, sin escándalo, solo silencio. Durante años los fans se hicieron las mismas preguntas. ¿Se enfermó? ¿Fue una cirugía? ¿Un desamor secreto? Los rumores se acumularon. Pero ahora, a los 49, Odalis finalmente rompe el silencio. Y lo que revela es más crudo, más humano y más desgarrador de lo que nadie imaginó. ¿Qué pasó realmente detrás de la fama? ¿Y por qué decide contarlo hasta ahora? Vamos a descubrirlo. De La Habana a los sueños de Hollywood. Odalis García nació en 1975 en La Habana, Cuba, en el seno de una familia modesta durante una época marcada por la inestabilidad económica y política. Desde muy pequeña, su presencia escénica natural la hacía destacar. A los 8 años ya participaba en presentaciones de danza moderna en su barrio y en la escuela, llamando la atención por su elegancia y la expresividad de sus movimientos. Un año después, su talento fue reconocido por maestros y reclutadores artísticos, y le otorgaron una beca para estudiar en la prestigiosa escuela de ballet Alicia Alonso, un logro extraordinario en un país donde la competencia por ingresar a programas de arte es feroz y las oportunidades escasas. En dicha escuela, Odalis recibió formación no solo en danza clásica, sino también en canto, postura, disciplina y técnicas de interpretación. Fue allí donde comenzó a soñar con una vida más allá de las fronteras de su isla. Su camino cambió radicalmente cuando, a los 13 años, su familia emigró a Estados Unidos y se estableció en Miami. La adaptación no fue fácil. Odalis ha hablado sobre lo difícil que fue sentirse una extraña. Tuvo que enfrentarse al idioma, al choque cultural y a las dificultades económicas que enfrentaban sus padres como inmigrantes recién llegados. Pero mientras otros adolescentes luchaban por adaptarse, Odalis vio una oportunidad. Su dominio del inglés y del español, junto con su presencia innegable, hicieron que destacara de inmediato en concursos de belleza locales, comerciales y castings. A los 16 años, su carisma le permitió obtener un codiciado lugar como modelo y copresentadora en Noche de Gigantes junto a Don Francisco, uno de los programas de variedades en español más vistos en Estados Unidos. Rápidamente se convirtió en uno de los rostros más reconocibles del show. Entre segmentos, se le concedía más tiempo en pantalla que a otras modelos, encantando al público con su sonrisa natural y su agilidad frente a la cámara. Su carrera despegó de manera definitiva en 1993, cuando fue elegida para coconducir Lente Loco, un innovador programa de cámaras escondidas transmitido por Univisión. El formato era sencillo, una versión latina de Candid Camera, pero lo que lo hizo inolvidable fue Odalis. Junto al comediante puertorriqueño Raymond Arrieta, trajo glamour y frescura al programa. Su sentido del humor, la química con Arrieta y su disposición para participar en las bromas más atrevidas la convirtieron en una estrella revelación. El público en Estados Unidos, México y América Latina se obsesionó con ella. Redefinió lo que significaba ser una mujer latina en televisión. A diferencia de las conductoras tradicionales y recatadas de la época, Odalis lucía minifaldas llamativas, labiales encendidos y escotes pronunciados, pero sin caer jamás en la vulgaridad. Mantuvo ese equilibrio con gracia, convirtiéndose a la vez en símbolo sexual y modelo a seguir. Su imagen estaba por todas partes, en calendarios, en espectaculares, en portadas de revistas. Apareció en las tapas de People en español, TV y novelas y Cosmopolitan Latina, donde fue nombrada en más de una ocasión como el rostro de la televisión latina. A mediados y finales de los años 90, Odalis García ya era un verdadero imperio mediático. Conducía especiales musicales, participaba en premiaciones en vivo,
Modelaba para diversas marcas y comenzó a vender sus ya icónicos calendarios. La edición del año 2001 vendió, según reportes, más de 200,000 copias, una cifra récord para una celebridad latina en ese momento. Ese éxito comercial venía acompañado de una ambición artística. Se unió al elenco de Morelia, una exitosa telenovela de Univisión, interpretando a Reina, un personaje clave en la trama. La crítica alabó su actuación, considerándola sorprendentemente sólida para alguien conocida principalmente por su faceta como presentadora y modelo. Pero Odalis no se conformó con la televisión. Se arriesgó y lanzó su carrera musical con el álbum Van a Ver en 2001, con el respaldo de Abraham Quintanilla, sí, el padre de la icónica Selena. El proyecto fue promovido intensamente y presentado como una oportunidad para llevar a Odalis a un nuevo terreno. Los sencillos Qué fácil y Soy Latina tuvieron cierta rotación en la radio y se presentó en varios festivales, incluido uno en Monterrey. Pero todo aquello que la había convertido en la favorita de la televisión, su físico, su sensualidad, su energía juguetona, fue usado en su contra en el mundo musical. La reacción fue brutal. Los críticos calificaron su voz como débil y poco entrenada. Algunos comentaristas dijeron que intentaba imitar a Selena de manera forzada. Otros la acusaron de aprovecharse del legado trágico de la estrella tejana para su propio beneficio, una acusación que Odalis negó vehementemente. Pero el daño ya estaba hecho. Como luego admitiría a sus amistades más cercanas, no fue solo un disco fallido. Fue una humillación pública. Para colmo, los tabloides comenzaron a burlarse de su peso, especulando sobre un posible embarazo o si se había dejado ir. En una entrevista off the record, Odalis expresó: "No solo juzgaron mi música, juzgaron mi cuerpo, mi valor, mi alma cuando se apagaron las luces. Un día estaba en todas partes, en espectaculares, en televisión, en videos musicales, y de repente, como si alguien hubiera apagado el interruptor, desapareció. No hubo gira de despedida, ni comunicado oficial, ni escándalo que explicara el silencio. Durante años, los fans se hicieron la misma pregunta: ¿qué pasó con Odalis García? La respuesta comienza con un nombre que el público apenas conocía: su padre, Rafael García. No era solo una figura paterna, era su ancla, su protector más feroz, la fuerza silenciosa detrás de su ascenso. A principios de 2003, tras meses de ronquera, pérdida de peso y fatiga sin explicación, a Rafael le diagnosticaron cáncer de garganta en etapa avanzada. La noticia golpeó a Odalis como un tren a toda velocidad. Aunque estaba en la cima de su fama, entre presentaciones, contratos y campañas publicitarias, tomó una decisión que dejó atónitos incluso a sus colegas más cercanos. Lo dejó todo, sin mirar atrás. Recuerdo que canceló una sesión de fotos ese mismo día, contó una ex asistente. Ni se inmutó. Fue como si todo su mundo hubiera cambiado de enfoque. Odalis regresó a Miami y se convirtió en la cuidadora principal de su padre. Estuvo presente en cada sesión de quimioterapia, lo acompañó en cirugías y pasó noches enteras durmiendo en sillas de hospital. Pocos sabían que, mientras los tabloides especulaban sobre su peso, su vida amorosa o su estilo, ella lavaba sábanas hospitalarias y le daba de comer en la boca cuando él ya no podía hacerlo por sí mismo. A pesar de los mejores tratamientos disponibles, el cáncer fue demasiado agresivo. La salud de Rafael se deterioró rápidamente. En agosto de 2004, tras meses de sufrimiento, falleció. La pérdida fue más que devastadora. Fue paralizante. En un momento privado, recordado por su amiga Jessica Maldonado, Odalis se quebró en llanto y dijo: "Él era mi ancla, y cuando murió, me solté. Ya no sabía quién era sin él". Para el público, fue como si simplemente se hubiera esfumado. Para el 2005, Odalis García ya había desaparecido por completo de las pantallas y las alfombras rojas.
El silencio era ensordecedor. Los rumores no tardaron en estallar. La prensa amarillista especulaba sin control. ¿Estaba deprimida? ¿Tuvo un colapso nervioso? Algunos aseguraban que se escondía por una cirugía estética fallida. Otros decían que vivía en el extranjero, casada en secreto o enferma. Los programas de espectáculos en español debatían semanalmente su paradero, inventando escándalos para llenar el vacío que había dejado. Pero la verdad era mucho menos sensacional y mucho más humana. Agotada y emocionalmente destrozada, Odalis se mudó discretamente a Los Ángeles. Lejos del glamour de Univisión, se inscribió en clases privadas de actuación, decidida a despojarse de todo y volver a lo básico. Según un excompañero de clases, era callada, enfocada y extremadamente reservada. Se presentaba simplemente como Oda y casi no hablaba de su pasado. No quería trato especial, no quería que la reconocieran, recordó. Quería empezar de cero. Se notaba que se estaba reconstruyendo desde cero. Comenzó a actuar en pequeñas producciones teatrales de bajo perfil, la mayoría sin paga. Algunas en inglés, otras en español. Por primera vez en años, no la maquillaban, no la iluminaban, no la dirigían. Solo era una actriz, intentando encontrar la verdad en su trabajo y, más importante aún, en sí misma. Pero justo cuando empezaba a encontrar un poco de estabilidad emocional en esa nueva vida más tranquila, una sombra de su pasado regresó con el tipo de ruido del que había huido con tanto esfuerzo. A mediados de 2008, comenzaron a circular rumores en el mundo del espectáculo. Supuestamente, Odalis García mantenía una relación con un empresario prominente de Miami que, según reportes iniciales, aún estaba legalmente casado. En cuestión de días, la historia explotó en los medios hispanos. Los titulares la llamaron rompehogares. Los talk shows hablaron de encuentros secretos en hoteles, y las columnas de chismes revivieron viejos rumores para echar más leña al fuego. No era solo el típico eco de chismes. El hombre en cuestión era rico, con conexiones políticas y envuelto en un divorcio público y amargo. Su esposa separada había dado una entrevista insinuando traición, aunque sin mencionar nombres. Fue suficiente para que los medios señalaran directamente a Odalis. Los ataques fueron duros y personales. Incluso algunos excolegas salieron al aire para opinar. Un presentador dijo con cinismo: «Hay mujeres que no saben vivir sin atención». Otro insinuó que buscaba seguridad económica más que amor. El impacto fue inmediato. Se cancelaron audiciones que había estado preparando en silencio. Un productor de Off-Broadway, que mostraba interés en incluirla en una obra bilingüe, dejó de contestarle. Incluso marcas con las que empezaba a reconstruir colaboraciones se alejaron sin explicación. Con la presión acumulándose y su nombre nuevamente arrastrado por el lodo, Odalis tomó una decisión calculada: romper su silencio. En una rara aparición ante cámaras en El Gordo y la Flaca, no lloró. No se desvió. Miró directamente a la cámara y respondió, con calma pero con firmeza: «Ese hombre estaba separado mucho antes de que yo lo conociera. No soy la otra. Nunca lo he sido. Nunca lo seré. No necesito a alguien que le pertenece a otra persona». Su respuesta fue clara y sin disculpas. Pero el daño ya estaba hecho. El escándalo, aunque sin pruebas, reavivó el festín mediático. Los paparazzi volvieron a seguirla. Las ofertas laborales que se venían acumulando comenzaron a desaparecer. Después de eso, Odalis volvió a retirarse, esta vez con aún más determinación. Dejó de asistir a eventos. No concedió más entrevistas. Rechazó invitaciones de productores que buscaban un regreso nostálgico. Ya no quería ser Odalis, la del lente loco. Quería ser otra persona. O tal vez simplemente ella misma. Durante la siguiente década, solo reapareció de forma esporádica. Normalmente en una foto borrosa tomada por un fan o en un saludo de cumpleaños compartido por algún colega. Y aún en esas breves apariciones, su expresión era siempre la misma: serena,
educada, pero distante. Se había convertido en el enigma que el espectáculo construyó, hasta que eligió, finalmente, recuperar su voz. ¿Dónde está ahora? La mujer que alguna vez encarnó el carisma, la sensualidad y el humor para millones de televidentes, desapareció del ojo público por más de 2 décadas, solo para reaparecer en 2025 bajo circunstancias muy distintas. Unas cuantas fotos recientes, una publicada por el productor Joel Gómez y otra por la periodista y amiga de toda la vida, Jessica Maldonado, desataron un verdadero frenesí en redes sociales. En ellas, Odalis aparece mayor, más apagada y visiblemente transformada. La presentadora glamorosa de Lente Loco, con sus rasgos llamativos y su sonrisa magnética, ahora lucía como una mujer que había enfrentado mucho más que el paso del tiempo. Su nariz parecía modificada, sus pómulos más marcados, su expresión distante. Las reacciones en Internet fueron inmediatas y polarizadas. Algunos fans se mostraron desconsolados, acusándola de destruir su rostro icónico con cirugía. Otros salieron en su defensa, insistiendo en que tenía todo el derecho a cambiar, a envejecer, a sobrevivir como mejor le pareciera. Pero lo que verdaderamente sacudió a sus seguidores más leales no fue la transformación física, fue lo que vino después. En una conversación privada, fuera de cámaras, filtrada por alguien de su círculo cercano, Odalis finalmente abordó el misterio que la rodeaba desde hacía años. No desaparecí porque quise, admitió. Desaparecí porque tenía que hacerlo. Esa confesión confirmó lo que muchos temían en silencio, que el precio de su fama había sido mucho más personal y doloroso de lo que jamás imaginaron. No era la primera vez que su apariencia causaba revuelo. En 2020, una foto compartida también por Gómez ya había generado especulación y preocupación. Las redes se llenaron de comentarios, algunos comprensivos, otros crueles. ¿Esa es realmente ella?, preguntaban. ¿Qué le pasó a Odalis García? Las revistas de farándula se apresuraron a diseccionar su rostro, culpando a la cirugía estética, al estrés o incluso a alguna enfermedad. Pero durante todo ese tiempo, Odalis guardó silencio, sin declaraciones, sin entrevistas, sin regresos. Hasta ahora, según amigos cercanos a la exestrella, no está hablando para llamar la atención ni para preparar un regreso dramático. Está hablando porque finalmente está lista. La gente no entiende lo que es ser un símbolo. Habría dicho, ser deseada, sexualizada, adorada, y luego descartada. No cambié por vanidad, cambié porque quería sobrevivir, y no se refería únicamente a los cambios cosméticos que tanto comentaban. Se refería a las transformaciones emocionales y espirituales que vivió tras años soportando el peso asfixiante de la fama. En la cúspide de su carrera, Odalis estaba en todas partes, en calendarios, en programas de entrevistas, conduciendo premiaciones. Era la bomba latina que caminaba la línea entre ser admirada y ser objetivizada. Y cuando intentó romper ese molde, primero lanzando una carrera musical, luego con papeles dramáticos, recibió rechazo, burlas y finalmente el olvido. Amaba a mis fans, amaba las risas, confesó, pero me perdí entre los aplausos. El mundo seguía preguntando, ¿dónde está Odalis García? Ahora, a sus 49 años, tenemos la respuesta. No está planeando un regreso, no está lanzando un nuevo álbum ni protagonizando un reboot. Simplemente está reclamando su narrativa. Por primera vez se deja ver. No como el ícono perfecto de la televisión noventera, sino como una mujer real que cargó con el peso de la adoración pública y el dolor privado. No tiene Instagram, no tuitea, no cuenta con un equipo de prensa promoviendo ningún proyecto. Su única huella digital es una página de fans en Facebook que publica saludos de cumpleaños y clips nostálgicos de Lente Loco. Y aún así, en este regreso silencioso, nos ha regalado algo muy raro. Honestidad. Demandas, etiquetas
y soltar el pasado. En un capítulo poco conocido pero profundamente simbólico de su vida tras la fama, Odalis García libró una batalla no frente a las cámaras, sino en los tribunales. Alrededor del año 2012, varios años después de haberse retirado del ojo público, Odalis quedó atónita al enterarse de que un club de cabaret en Los Ángeles estaba utilizando su imagen en una enorme valla publicitaria a la orilla de la carretera para promocionar su local. La foto, tomada de una sesión glamorosa de sus calendarios de principios de los 2000, mostraba a Odalis en una pose provocativa, sin contexto alguno, y lo peor, sin su permiso. Ella no lo había autorizado. Ni siquiera sabía de su existencia hasta que una amiga vio el anuncio y le envió una foto, preguntándole, ¿de verdad eres tú en un anuncio de un club para adultos? Humillada y furiosa, Odalis emprendió una batalla legal discreta pero contundente. El establecimiento en cuestión se defendió argumentando que la imagen había sido obtenida de lo que creían era un sitio de imágenes libres de derechos. Pero Odalis estaba preparada. Tenía pruebas de que la fotografía en cuestión formaba parte de una serie de calendarios con licencia limitada que ella misma había producido de forma independiente, y cuyos derechos jamás habían sido liberados para uso comercial, mucho menos para promocionar entretenimiento para adultos. Su equipo legal presentó una demanda civil, argumentando uso indebido de imagen, daño a la reputación y angustia emocional. Aunque el club inicialmente se negó a llegar a un acuerdo, el caso empezó a ganar fuerza en medios hispanos, reavivando el interés sobre la vida de Odalis después de su retiro. Varias figuras destacadas del entretenimiento latino se pronunciaron a su favor, señalando que el caso ponía en evidencia una tendencia inquietante: la explotación de figuras públicas, especialmente mujeres latinas, aún después de haber dejado el centro de atención. Tras meses de litigio, Odalis García ganó el caso. La compensación monetaria fue relativamente baja, pero eso no le importaba. La victoria fue personal. El fallo obligó al retiro inmediato de la valla publicitaria, prohibió el uso futuro de su imagen por parte del establecimiento y reafirmó su derecho a controlar cómo y dónde se muestra su imagen. No luché por dinero, confió a una amiga cercana tras la resolución. Luché porque quería ser yo quien decida lo que representa mi cuerpo y lo que no. La demanda marcó un antes y un después. Por esa misma época, Odalis comenzó silenciosamente a cortar vínculos con empresas e instituciones que llevaban años usando su imagen sin su consentimiento activo. Esto incluyó varios gimnasios en Miami y Los Ángeles, que todavía mostraban su rostro como figura motivacional en carteles y material promocional, a pesar de no haber trabajado con ellos en más de una década. Uno de los casos más visibles fue con una franquicia nacional de gimnasios, ya desaparecida, que la había convertido en la cara de su campaña de marketing para la comunidad latina a principios de los 2000. Aunque en su momento firmó el contrato con entusiasmo, tras alejarse de la vida pública, descubrió que su rostro seguía siendo usado sin consentimiento renovado. Odalis se negó a renovar el acuerdo y pidió públicamente que retiraran su imagen de toda la publicidad. Su razonamiento era simple, pero poderoso. Quiero tener control sobre mi cuerpo, mi voz y mi legado. No se trataba únicamente de derechos de imagen. Para Odalis, el uso indebido de su rostro en campañas que ya no representaban quién era ella, simbolizaba algo más profundo: la pérdida de autonomía que vivió durante gran parte de su carrera. Durante años, otros decidieron cómo debía ser vista: productores de televisión, editores de revistas, fotógrafos, incluso los fans. Ahora, estaba decidida a reescribir su historia. Ella nunca fue solo la chica de la minifalda. Fue una hija en duelo, una mujer enfrentando traiciones y una figura pública marcada por el alto precio de ser adorada. Ahora te toca a ti. ¿Te sorprendió su confesión? ¿Crees que la fama protege o destruye?
Déjanos tu opinión en los comentarios, y si esta historia te conmovió, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más relatos reales detrás de los titulares.